voy a comenzarles con la propia experiencia. Yo cuando me inicié en esta historia del fenómeno ovni y el contacto extraterrestre allá en el año 88, eh, no existía nada de lo que hoy existe en cuanto a información. Para leer, por ejemplo, para leer el libro de Juan José Benítez, OVNIS, Heces de la Humanidad, lo tuve que leer en 24 horas porque era imposible el acceso a ese libro. Quien me lo prestó me dijo, tenés que leerlo en 24 horas porque no se puede prestar. Era algo tremendamente místico, digamos, ¿no? Hoy en día la mística está en todos lados. Y en ese sentido, en aquellos tiempos, a principios de los 90 ni idea se tenía esto de la Matrix. Al menos yo personalmente no tenía ni idea. Yo empecé a escuchar acerca de esto, sobre el tema de la Matrix, cuando surgió la película, ya a fines de los 90, en 1999 precisamente surgió esta película Matrix, y bastante tiempo después se la comenzó a asociar con cuestiones que tenían que ver con la mística y con la espiritualidad. Ahí fue cuando yo, en principio, tomé contacto con la posibilidad de que estuviéramos inmersos en una ilusión, ¿m? En una simulación creada por seres que provendrían de otras dimensiones, supuestamente seres extraterrestres. Ahí yo empecé a tomar contacto con esta idea de la simulación y de que estamos inmersos en una Matrix. Básicamente esta película, la película de Matrix, que surgió precisamente en 1999, eh, se trata de máquinas que de alguna manera han esclavizado a la humanidad usándonos como fuente de energía para poder sustentarse, ¿no? Y para esto de alguna manera tienen control sobre los seres humanos, ¿no? Y para lograr este control crearon una suerte de simulación, una suerte de ambiente virtual, eh, un sistema de virtualización, de simulación al cual llamaban Matrix, ¿m? Donde la mayoría de las personas viven sin ser conscientes totalmente de la realidad, ¿eh? Precisamente uno de los protagonistas de la película, Keanu Reeves, en la película se llamaba Thomas Anderson, tuvo una intuición de que algo no estaba funcionando en el lugar donde se encontraba, ¿no? Se trataba de un programador informático que llevaba una suerte de doble vida, un hacker en la noche y un programador durante el día, un programador normal, digamos, durante el día. Este hacker comienza a sospechar de que algo no está funcionando y conoce a un señor, conoce a Morfeo, otro hacker, que lidera de alguna manera la resistencia humana en contra de la Matrix y de las máquinas. Así en algún momento Morfeo ofrece a Neo la oportunidad de poder conocer la verdad y le propone que consuma una de dos pastillas, una roja y una azul. ¿M? Neo elige la píldora que de alguna manera lo despierta al mundo real, digamos, ¿no? Que no era en el cual se encontraba, dándose cuenta de que ha estado viviendo en una simulación durante toda su vida, ¿no? De esta manera Neo se une a una tripulación que navegaban en la Nabucodonosor, donde aprende a luchar contra las máquinas y también aprende a manipular la realidad virtual de Matrix. Después de un tiempo, en el transcurso de la película, Neo de alguna manera descubre de que es un elegido, ¿m? Porque tiene no solamente la capacidad de cambiar las reglas de la Matrix, sino que también de poder liberar a la humanidad, ¿eh? Una especie de, de Mesías contemporáneo. Cuando vi la primera película dije, pucha, esto es como una especie de un Jesús actualizado, ¿m? Porque recordemos de que Jesús era una especie de niño hace 2000 años atrás, ¿eh? Jesús curaba milagrosamente, por ejemplo, ¿no? Llegaba a caminar sobre el agua, calmó tempestades, hizo la multiplicación de los peces y de los panes. eh, Hacía cuestiones milagrosas para las personas que estaban ahí, llegaba a transformar el agua en vino, resucitó a los muertos. ¿M?
Y en este sentido, bueno, no pude dejar de establecer determinados paralelismos entre el dominio que tenía Neo con la Matrix y lo que hacía Jesús hace 2000 años atrás, lo que está relatado en los evangelios. Y así muchos de nosotros, ¿no? A partir de ahí comenzamos a transitar esta idea de que existía la posibilidad de que estuviéramos inmersos en una simulación, en una Matrix. ¿Sí? Eh, pero el asunto es que la idea de que vivimos en una simulación no es nueva, no surgió con la película de Matrix en el 1999, sino que surgió bastante antes. En 1981, un matemático estadounidense, filósofo también, Hilary Putnam, eh, escribió un libro que se llamaba Razón, Verdad e Historia. Y ahí en ese libro planteaba un ejercicio mental donde un científico había extraído cerebros humanos y los había metido vivos en una cubeta de nutrientes, digamos, y estos cerebros estaban conectados a una supercomputadora que de alguna manera simulaba estímulos sensoriales idénticos a los que recibiríamos nosotros en el mundo real. Esto sucedía en el año 1981. Estamos hablando de casi 20 años antes de que surgiera la película. ¿M? Como resultado de esta experimentación, los cerebros creían de que estaban viviendo experiencias normales. Ellos se sentían caminar, comer, hablar, aunque todo fuera una simulación. ¿M? En este libro, en el libro de Patman, se pregunta el autor, si fuéramos cerebros en una cubeta, ¿podríamos decir o pensar que somos cerebros en una cubeta? En principio no vamos a responder esta pregunta, sino que vamos a continuar un poquito con la historia de lo que consecuentemente fue más tarde la película de Matrix. Más lejos en el tiempo, más allá de Pac-Man, tenemos por ejemplo a Descartes, el filósofo que vivió por allá en el siglo XVII. Descartes quería encontrar una verdad que fuera absolutamente segura, un elemento del cual asirse para poder comenzar a crear toda su filosofía. Algo de lo cual no pudiera dudar. Para eso aplicó lo que se conoció, lo que se conoce como la duda metódica, ¿no? Que es un proceso que cuestionaba de alguna manera todo lo que podía ser falso. Así Descartes comenzó a cuestionar sobre la relación que tenía él y el medio ambiente por medio de los sentidos y de su sistema nervioso, ¿no? Él decía de que las sensaciones podían ser engañosas. A veces vemos mal las cosas, por ejemplo, cuando una varita, por ejemplo, atraviesa el agua en un vaso de agua, la varita se ve como quebrada. O personas, por ejemplo, que han ido al desierto creen ver un oasis y realmente no es un oasis. Entonces Descartes puso en duda su relación con los sentidos en cuanto al medio ambiente, en cuanto a su percepción con el medio ambiente. Por otra parte, también cuestionó acerca de los sueños, ¿no? ¿Cómo podemos saber, decía Descartes, que no estamos soñando ahora mismo? Y que generan y causan emociones, ya sea de angustia, de ansiedad, de felicidad, este, precisamente cuando lo estamos viviendo y no es una situación real, digamos, el sueño. También este filósofo del siglo XVII teorizó acerca de un genio maligno. Él hablaba de que podría, ¿por qué no haber un genio maligno? Un ser todopoderoso que nos engañara todo el tiempo, haciendo creer de que el mundo no fuera real, sino de que todo fuera una simulación causada por este ser superior, ¿no? ¿Cómo podríamos estar seguros de que no existe realmente un ser superior, decía Descartes, de que nos está engañando constantemente y provocando ilusiones tan realistas de que creamos estar en la realidad y no fuera así, sino que fuera toda una ilusión? ¿Mm? Fíjense la visión de este filósofo del siglo XVII, ¿no? Como que de alguna manera se estaba anticipando a lo que hoy en día estamos viviendo y conjeturando sobre todo esto, ¿no? Al final, Descartes llegó a la conclusión de que la única verdad indudable era
la de su propia existencia en cuanto era un individuo que estaba pensando. Él se encontraba en un estado de pensante, digamos, ¿no? Podía poner en duda absolutamente cualquier cosa, menos de que era un ser que dudaba, que pensaba. De aquí aparece la famosa frase pienso, luego existo, ¿no? El cogito ergo sum. ¿M? Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta porque aquí aparece una primera idea que me parece relevante, ¿no? Y tiene que ver con el pensamiento. El pensamiento es un elemento que atraviesa todas las dimensiones de la existencia, tanto por dentro como por fuera de la supuesta Matrix. ¿M? Es decir, que el ser, la esencia del ser, si existiéramos en una Matrix, podría llegar a atravesarla. ¿M? Vamos a hablar de esto dentro de un momento, pero hay seres extraterrestres que vienen, se infiltran, digamos, en esta Matrix, se comunican con nosotros y nos están diciendo que vivimos en una Matrix, ¿tá? Y eso nos causa la necesidad de investigar si eso es así, si no es así, de tener otra visión del mundo en función a esa información. ¿M? Y en este sentido, el ser y el pensar atraviesa lo que podría ser una matrix, es decir, que es común a todas las dimensiones más allá de la que nos encontramos interactuando en este momento. Dentro de esta misma línea de pensamiento, dentro de esta misma línea de conceptos, tenemos también a Platón, y su alegoría con respecto a la caverna. Y más allá del concepto de Platón tenemos a Maya, del budismo, la ilusión. ¿M? Precisamente la ilusión para el budismo no es solamente el mundo material en cuanto a nuestra creencia de que todo es permanente, ¿m? Sino de la falsa creencia en un yo separado, en un yo que está por fuera de ese fluido universal, digamos. Es decir, que los budistas no dicen de que la materia sea ilusoria, sino de que lo ilusorio es nuestra concepción de que la materia es permanente y de que nosotros estamos por fuera de este fluido universal. ¿M? Lo que nos recuerda también a Heráclito y su Pantarrey, ¿eh? Todo fluye como un río. ¿M? Em, Heráclito decía de que una persona no se baña dos veces en el mismo río y al mismo tiempo no es la misma persona la que se baña dos veces en el mismo río. El río no es el mismo, pero la persona tampoco. Este, esto de alguna manera nos acerca un poco a la idea de un relativismo empírico radical. Todo es relativo a mis propias percepciones. ¿M? Eh, Platón decía de que el ser humano es la medida de todas las cosas. Y lo que para mí, lo que es una piedra, quizás para ustedes no lo sea. ¿M? Y tiene mucho que ver esto con la subjetividad en relación a cómo vemos el mundo. ¿M? Por esta razón, eh, nos encontramos ante un desafío bien importante y es en cuanto a que ni siquiera puedo llegar a definirme como ser, ¿m? Porque precisamente ser alude a una cierta constante, ¿eh? Y el ser cambia junto con el medio ambiente, junto con el espacio y con el tiempo. Es decir, que si todo es una ilusión de alguna manera y yo me encuentro inmerso en esa ilusión, ¿qué me garantiza a mí de que mi ser es real y no es totalmente dependiente de esa ilusión en la cual me encuentro? Pero de esto vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, esto nos recuerda aquello que decían los guías extraterrestres, que decían, lo único constante es el cambio. ¿M? En definitiva, en primera instancia, lo cierto es que no podemos pensar en el ser sin una realidad que lo contenga, ¿eh? Y que lo constituya por aprendizaje, por adaptación, por creencias. Ortega y Gasset decía, el ser humano es él y sus circunstancias. Es decir, que no solamente eh, somos lo que los demás construyen de nosotros, sino que también lo que nosotros construimos de nosotros mismos. Somos una sumatoria de cosas, entre las cuales el medio ambiente no está por fuera de esa sumatoria. ¿M? Yo vivo en un medio ambiente que es cultural y en relación a eso aprecio, concibo al mundo y juzgo al mundo en relación a cómo me desarrollé a lo largo de mi vida, en qué medio ambiente me desarrollé. Al mismo tiempo,
aquí aparece un problema y otra idea también importante. Si nosotros integramos en nuestras vidas la idea de un relativismo, eh, y un escepticismo absoluto en cuanto a lo que nos rodea, es decir, la creencia de que todo lo que percibimos es relativo a nuestra individualidad y de que además es una ilusión proyectada por una matrix, corremos el riesgo de perder cualquier criterio para poder distinguir entre lo ilusorio y la realidad, ¿eh? Y la realidad que compartimos entre todos. ¿Eh? Si todo lo que se encuentra en nuestro alrededor es ilusión o forma parte de un programa, ¿qué es lo real? ¿Desde qué me agarro para sostener mi existencia? ¿Mm? ¿Cuáles son mis elementos de referencia para poder desarrollarme si todo lo que se encuentra en mi alrededor, inclusive lo vinculado al principio de causa y efecto, forma parte de una ilusión? ¿Mm? Es decir, que corremos el riesgo de no poder alcanzar nuestra identidad como seres genuinos al vivir en una matrix. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones y reacciones estarían totalmente programadas, seríamos seres no naturales, podríamos llegar a creernos que somos robots dentro de esta Matrix. ¿Mm? He escuchado por ahí de que hay seres que son multidimensionales, que se comunican por medio de seres humanos, que afirman de que vivimos en una Matrix. ¿Mm? Y por si fuera poco, viendo de que no hay criterios para alcanzar lo real en el interior de esta dimensión ilusoria, estos seres extraterrestres se quedan cortos con que haya una sola Matrix y suman Matrix de orden superior. ¿Mm? Entonces, como si fueran creo que se llaman las muñequitas rusas, esas mamushkas, si no recuerdo mal. eh, Estos seres dicen de que en realidad no solamente hay una Matrix en la tercera dimensión, sino que hay Matrix en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, hasta que en algún momento se alcanza una existencia idílica, perfecta, donde todo es posible y donde el ser es totalmente puro y cada uno hace lo que tiene que hacer, no existe el dinero, no existe la maldad, es decir, es todo absolutamente perfecto, pero se encuentra en un espacio, en un tiempo, en una dimensión que prácticamente sería inalcanzable para nosotros en la realidad, digamos, porque hay tantas Matrix superpuestas, tipo como estas muñequitas rusas, que sería prácticamente inalcanzable. Aquí surge una idea interesante, ¿no? Dado que somos, como decía Patman, cerebros en una cubeta o que estamos inmersos en una matrix, podríamos decir de que seríamos conscientes de que vivimos en una matrix por medio de dos vías. ¿M? Una de las vías sería la intuición, ¿tá? Y otra de las vías sería si seres extraterrestres que provengan del exterior de la Matrix se presentaran ante nosotros para enfrentarnos a la verdad. ¿M? Repito, la única forma en que nosotros podríamos tomar contacto con la realidad o avisorar de que existe una realidad más allá de lo que se encuentra en esta Matrix sería una de dos, o a través de la intuición o a través de seres que provengan desde el exterior de la Matrix y de alguna manera nos enfrenten a la verdad. Bueno, esto genera algunas cuestiones, ¿no? Hay, hay dos puntos a considerar en relación con esto. El primer punto es de que sí podríamos soñar o podríamos intuir que estamos al estilo Neo cuando empezó a darse cuenta de que su realidad no concordaba con lo que él sentía. Sí podemos soñar o podemos intuir que estamos en una especie de simulación o que somos cerebros en una cubeta, como decía Patman, pero eso no nos da la certeza sobre la verdad de esta hipótesis, ¿no? El problema central es que si realmente fuéramos cerebros en una cubeta o si realmente estuviéramos en el interior de una matrix, nuestras intuiciones formarían parte de la simulación, porque estamos inmersos en ella. Para verificar si estamos en una cubeta o no, necesitamos un punto de referencia que sea externo. ¿M? Y esto es imposible desde el interior de la Matrix, ¿m? Porque nuestro universo es la Matrix, ya sea exterior como interior, porque nuestro interior es el reflejo de nuestro exterior. Es decir, que si no hay algo externo a nosotros,
que nos alerte que estamos en una Matrix, sería imposible reconocernos en el interior de ella porque nuestra experiencia proviene de lo que se encuentra en el medio ambiente, por lo que se encuentra por lo que se encuentra por fuera de nosotros, inclusive nuestras intuiciones. Esto es por un lado. Por el otro lado, el punto 2, en cuanto a la referencia. La referencia depende del entorno, ¿no? Como les decía hace un momento. Eh, y mi entorno se encuentra en el interior de la Matrix. Por lo tanto, yo no puedo confirmar fehacientemente de que realmente existe una Matrix a no ser por algo exterior, porque yo estoy en el interior de la Matrix. ¿M? Para que algo tenga significado, por ejemplo, en relación a los puntos de referencia, ¿no? Por ejemplo, yo veo una piedra y sé que es una piedra. Para que algo tenga significado para nosotros, debe haber una conexión causal entre el sujeto, es decir, mi ser, y el objeto, es decir, la piedra al cual me refiero. Hay una relación causal. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando decimos agua, nos referimos a algo con lo cual hemos interactuado de alguna manera. Si soñamos con agua es porque en algún momento hemos interactuado con el agua. ¿Mm? Si tenemos una intuición relacionada con el agua es porque en algún momento hemos interactuado con el agua y el agua está por fuera de nosotros. Si nosotros hubiéramos nacido al momento de nacer y nosotros no hubiéramos tenido la sensación del tacto, ni de la visión, ni del oído, ni del gusto, ni ninguno de nuestros sentidos funcionaran eh, por medio del sistema nervioso, que hayamos nacido con alguna enfermedad en particular, ¿cómo logramos construir un ser interno? ¿Cómo lo logramos si no es por medio del vínculo con el medio ambiente? ¿Mm? Por esto, si soy un cerebro en una cubeta o si me encuentro en una Matrix, no puedo tener una relación con la cubeta desde el exterior, porque estoy precisamente en el interior de la Matrix. Al mismo tiempo, y por otra parte, con relación a la referencia externa, eh, en el caso de que vengan seres extraterrestres y me digan de que me encuentro en una Matrix, ¿m? O por ejemplo el propio Jesús. Muchos dicen de que Jesús vino a decirnos de que nos encontramos en una Matrix y de que Él es la prueba real de que existe algo más allá eh, de lo que nosotros podemos comprender por medio de los sentidos aquí en este plano, ¿no? Eh, Volviendo al asunto, viene un ser superior y nos dice que estamos, que viene desde el exterior de la Matrix, viene al interior y nos dice que estamos precisamente inmersos en una ilusión, en una fantasía, y se presenta ante nosotros para enfrentarnos a esta verdad. Suponiendo de que esto sea así, ¿cómo podemos afirmar de que esos seres extraterrestres no forman parte también de la Matrix? ¿Mm? Si un ser superior me dijera que lo que yo considero como real es una simulación, de última, es una cuestión de creencia. Yo puedo creer en ese ser o no. ¿M? De mi parte es una cuestión de creencia aceptar o no lo que este ser extraterrestre me dice. Pero desde que ese ser comparte conmigo el medio ambiente de la Matrix, en el momento del contacto, en el momento en el cual se enfrenta a mí y hay un intercambio con este ser, está contradiciendo su propia existencia frente a mí. En definitiva, el problema de esta visión sobre las Matrix superpuestas es que no resuelve la cuestión de qué es lo real, sino que simplemente desplaza la respuesta a un nivel superior, ¿eh? Repitiendo el mismo problema, digamos, en dimensiones superiores, hasta que llega a la idílica y perfecta a la cual tenemos que acceder. Y esto es bien interesante, porque si nosotros comulgamos con esa creencia, estamos aceptando de que la única realidad y la única verdad proviene de estos seres extraterrestres. Y lo demás, solamente esa es la única verdad. Si hay una Matrix en la tercera dimensión, en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, ¿qué impide que también sea una ilusión la sexta dimensión, la séptima dimensión, la octava dimensión? Y así de forma indefinida, sin lograr un elemento de referencia del cual podamos sostenernos para poder desarrollarnos. ¿Mm? Eh, por lo tanto, con la hipótesis de esta matrix de tercera dimensión, ya tenemos suficiente y por demás
como para poder empezar a vislumbrar Matrix superpuestas a estas, ¿no? Ahora bien, ¿realmente vivimos en una Matrix? Vamos a analizar un poquito esto. En principio, lo que tenemos como seguro, como les dije hace un rato, es de que el ser existe. Si el ser no existiera, si el ser fuera una ilusión o una fantasía, yo no podría estar compartiendo con ustedes estas reflexiones. El ser existe y es real, ¿m? Porque el pensar es una prueba de eso. ¿M? En cualquier dimensión, independientemente de la Matrix, el ser es y se manifiesta en el presente y tiene un intercambio con el medio ambiente por medio de los sentidos. ¿M? La idea de que vivimos en una Matrix nos enfrenta a problemas bastante complejos desde el punto de vista del escepticismo. ¿Sí? Eh, digamos que de la forma más radical. ¿Cómo sabemos que nuestra realidad no es una ilusión? Neo, el protagonista de la película, descubre que lo que creía ser realidad, lo que creía que era la realidad era una simulación controlada por las máquinas, ¿no? En nuestro caso, por entidades procedentes de universos de dimensiones superiores. Por otra parte, en la película, el mundo de la Matrix opera bajo un marco conceptual, digamos, que es totalmente artificial. Todo el sistema depende de leyes artificiales. Desde las leyes físicas serían artificiales. La ley de gravitación universal sería prácticamente artificial porque Neo puede volar. ¿M? Las leyes morales, hasta el propio medio ambiente, está diseñado por las máquinas para poder controlar a los seres humanos. Por ejemplo, también el concepto de espacio, de tiempo, de materia, de energía, de sociedad, todo dentro de la Matrix son convencionalismos que se encuentran programados, digamos, ¿no? Útiles para que los seres humanos acepten esa realidad sin cuestionarla absolutamente, eh, sin cuestionarla absolutamente, hasta que llega Neo, se enfrenta a hasta que llega, perdón, Morfeo y se enfrenta a Neo y le explica, porque como Morfeo viene por fuera de la Matrix, y le explica a Neo de que está viviendo una Matrix, de que todo es una ilusión, de que todo es una simulación. Aquí aparece un problema que es bien interesante, y que es el problema del libre albedrío. Vivir en una Matrix implica que cada una de nuestras acciones, por más espontánea que las creamos, o por más naturales que las creamos, obedecen a reacciones provocadas por causas que se encuentran programadas. ¿Mm? Si mañana me enfrento a un dilema existencial, eh, es esa causa que va a determinar que yo me comporte de una manera o de otra, esa causa ya va a estar programada en mi vida. ¿Mm? Me veo tentado no sé, eh, a subir la velocidad a 200 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Ah? Lo que me provocó esa tentación formó parte de un programa que estaba previsto para poder observar cómo yo me comportaba ante esa situación. Es decir, que mis comportamientos en relación al principio de causa y efecto serían totalmente artificiales, provocados por causas programadas. ¿Mm? Lo que hace de nuestro ser algo no natural. Yo voy a estar participando en mi medio ambiente de una forma no natural, de una forma que no es espontánea, sino que es tan artificial como la ilusión en la que nos encontramos. Diciéndolo en otras palabras, si la realidad es ilusoria, el ser como producto de esa ilusión, soy un producto también de mi medio ambiente, también carece de autenticidad, no soy un ser auténtico, ¿no? No soy un ser trascendental. ¿M? Es decir, que por reflejo seríamos tan artificiales como lo que nos rodea. ¿M? El siguiente problema es con relación a los procesos de aprendizaje para la comprensión. Está claro de que nosotros vivimos en un planeta escuela, y que nuestro desarrollo es en base a procesos de aprendizaje para la comprensión. En el caso de vivir en una Matrix, estaríamos desarrollando un ser que no es genuino, que no es natural, sino que está de alguna manera guiado
en un sentido arbitrario, elegido por entidades superiores. ¿Mm? No hay un desarrollo espontáneo dentro del ser. Yo básicamente no sería lo que soy realmente, o tendría que poner en duda que soy realmente. ¿Mm? Recordemos, por ejemplo, de que así como se dice dentro de la farándula acá mística, ¿no? Se dice que somos lo que comemos, también somos lo que aprendemos. ¿Mm? Aquí aparece otra cuestión, ¿tá? Que sería creo que la tercera cuestión, y es que si el ser actúa debido a reacciones programadas, el libre albedrío es una quimera, no tendría razón de ser. ¿Eh? Y si el libre albedrío es una quimera, no soy responsable de mis acciones. ¿Me explico? Si el libre albedrío no existe tal y cual lo conocemos desde el punto de vista espontáneo, genuino, mi comportamiento es en base a reacciones, ¿tá? Generadas por causas programadas. Por lo tanto, dejaría de ser responsable de mis acciones. ¿Mm? ¿Qué sucedería con la moral? ¿Qué sucedería con la ética? No tendrían incidencia en mi proceso de desarrollo interno. ¿Mm? Aquí, aspirar a un estado superior de la conciencia por medio de la ley universal de evolución por el esfuerzo no tendría sentido. ¿Eh? Aspirar a un desarrollo interno no tendría sentido, porque mi desarrollo básicamente estaría digitado, señalado, guiado por una programación. ¿Mm? Y en este sentido, otro problema es que la simulación no tendría propósito. ¿Qué aprendizaje pueden obtener civilizaciones superiores de un juego que está totalmente programado, ¿no? Que carece de espontaneidad? ¿No? Si la Matrix es totalmente predefinida, ¿qué sentido tiene para los seres que la crearon un experimento sin espontaneidad? Un experimento sin espontaneidad, que no es genuino, es básicamente totalmente es inútil. ¿Mm? Ahora vamos a volver un poquito a la pregunta inicial, ¿no? Al título de la charla, de esta charla, los milagros de Jesús. ¿Son las pruebas de una realidad superior o se tratan de fallos en la Matrix? En definitiva, los milagros de Jesús, básicamente, eran causados por su dominio, por su control sobre la Matrix. Antes que nada, mi conciencia se manifiesta en el medio ambiente gracias a que tengo sentidos que me permiten vincularme con el medio ambiente. Tengo sentidos activos. La conciencia se manifiesta en el presente. ¿Mm? Si mis pensamientos se van hacia el pasado, dejo de ser consciente. Si mis pensamientos se van al fallecimiento de mi madre, por ejemplo, dejo de ser consciente, dejo de estar en este tiempo. Todo mi cuerpo se traslada y mi organismo comienza a reaccionar como si estuviera en el sepelio de mi madre. Comenzaría a llorar, por ejemplo, como si ahora estuviera en el sepelio de mi madre. Espero estar explicándome bien. Si mis pensamientos me llevan hacia el futuro, hacia el examen que tengo que dar dentro de un par de semanas, mi cuerpo se comporta como si estuviera en el tiempo futuro y comienzo a respirar más rápido, mi corazón se acelera, mis músculos se contraen. Mi cuerpo se manifiesta hacia el medio ambiente que le infunde mi pensamiento. ¿Mm? Y esto es bien interesante. Cuando eso sucede, pierdo la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia se manifiesta en el presente, por medio de los sentidos orgánicos, en relación con el medio ambiente. Y también forma el medio ambiente mi propio ser, mis propias sensaciones, mi propio sentir. El sentir mi cuerpo ahora, en este momento, también forma parte de mi medio ambiente. Mi cuerpo también forma parte de mi medio ambiente. Entonces, vivir en conciencia es vivir en un estado de espontaneidad, de un estado genuino del ser. Y para esto necesito saber quién soy. Si yo no sé quién soy y me creo
como estábamos hablando de Neo, me creo Neo, bueno, yo no me estoy comportando genuinamente, sino que fui tan influenciado por la película de que mi ser no es real. Me he visto como Neo, me peino como Neo, en fin, no estaría viviendo en conciencia, básicamente, no estaría viviendo en conciencia. ¿Mm? Entonces, para que yo pueda vivir en conciencia, necesito expresar naturalmente mi ser. ¿Qué implica expresar naturalmente mi ser? Implica vivir en libre albedrío, de frente al principio de causa y efecto. Yo no puedo tener una expresión natural del ser, es decir, no puedo vivir en conciencia si no vivo en libre albedrío, de frente al principio natural de causa y efecto. ¿Mm? Y hablar de causa y efecto es algo que no es muy trivial. Una causa tiene varios efectos. Hay efectos que son manifestados y efectos que no son manifestados. Por ejemplo, yo necesito plantar en el fondo de mi casa un árbol para que me dé sombra. Bueno, ese es el efecto que espero y es el efecto que se va a manifestar a mis sentidos. ¿Mm? Pero hay efectos que no se manifiestan a mis sentidos porque no los percibo, no los puedo ver. El árbol también le sirve de refugio a una pareja de gorriones. El árbol también hace de que las lombrices puedan desarrollarse mejor porque la tierra está más húmeda. En fin, miles de cosas, miles de efectos producidos por una única causa, de la cual yo esperaba un único efecto, que era simplemente la sombra de ese árbol. Al mismo tiempo, eh, hay causas que no son identificadas por mí. Por ejemplo, lo que causa que yo plante el árbol es la necesidad de sombra. ¿M? Pero al mismo tiempo, no es una sola causa, sino que fueron varias causas que se conjugaron para que el resultado de esa sumatoria fuera mi necesidad de plantar el árbol. ¿M? Por ejemplo, una de las causas es tener un terreno sin árboles. ¿Tá? Otra de las causas es vivir en el campo. ¿Mm? Otra de las causas es el verano. Son causas que yo no identifico en primera instancia de forma inmediata, pero que se conjugan en mi interior para que yo genere el efecto de plantar de plantar el árbol. Entonces, dentro de lo que es el principio de causa y efecto, tenemos causas que las puedo identificar y causas que no las puedo identificar. ¿Tá? Y al mismo tiempo tengo efectos manifestados y efectos no manifestados. ¿Tá? Y aquí aparece una palabrita bien interesante, y es la palabrita milagro. ¿Tá? Y en este sentido, todo milagro es cuando nosotros no podemos reconocer las causas que generan tales o cuales efectos. ¿Tá? Imagínense, por ejemplo, que nosotros viajáramos en el tiempo con nuestros celulares y nuestros celulares fueran operativos en el 1320. Pónganle. ¿M? La gente que nos ve usar los celulares y que nos ve pronosticar el tiempo y que nos ve comunicarnos con el otro como si estuviera acá, para esas personas estaríamos haciendo milagros. ¿Mm? Es decir, que básicamente los milagros obedecen a causas no identificadas. ¿Mm? Pero el concepto de milagro pierde potencia cuando las causas sí son reconocidas. ¿Mm? A ver, en el pasado habían muchos más milagros que ahora. ¿Por qué? Porque hoy en día existe la ciencia. Y la ciencia nos dice, no, no, eso no es un milagro, sino que es el efecto que se produjo por bla, 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 bla. ¿Tá? Es decir, que el concepto de milagro pierde potencia cuando las causas son reconocidas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que a mayor conciencia, mayor reconocimiento de las causas. A menor conciencia, el milagro es una experiencia cotidiana. ¿Mm? En definitiva, primero, para ir cerrando la charla, eh, en el acierto o en el error, soy responsable de mis actos.
¿tá? No soy un programa informático y mi manifestación, la manifestación de mi ser es real, no está supeditada a una matrix, a causas generadas de forma artificial. ¿Tá? Por lo tanto, soy responsable de mis actos, en el acierto o en el error. Gracias a eso tengo la oportunidad de poder aprender y de poder desarrollarme. Desde mi punto de vista, no hay inteligencias superiores que estén incidiendo en mi proceso de desarrollo por fuera de mi propia voluntad. ¿Mm? Y acá viene algo bien interesante, que tiene que ver con Jesús. Jesús fue un ser que mostró la real manifestación de su ser, sin máscaras. Por ese motivo llegó a la muerte por medio de la crucifixión. ¿Tá? No mostró, mejor dicho, nos mostró su ser original, un ser auténtico, real, que nada tenía que ver con una Matrix o con los fallos de la Matrix. ¿Mm? Jesús, como un mensajero del amor incondicional, por medio de sus milagros, desde nuestro punto de vista, porque no podemos reconocer las causas por las cuales Él generó esos efectos de caminar en el agua, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, convertir el agua en vino. ¿Mm? Eh, Vino a decirnos algo bien interesante y tiene que ver con eso. Vino a decirnos de que sobre todo somos seres que tenemos una tremenda ignorancia. Ignoramos muchísimas cosas con respecto a lo que nos rodea. Y hay un universo real que no forma parte de una matrix que tenemos que conocer y reconocer. ¿Eh? Y en este sentido debemos manifestar nuestro ser realmente tal cual es, sin máscaras, para que en algún momento la humanidad pueda llegar a concretar determinados milagros que necesitamos concretar en este momento, como por ejemplo la paz en el mundo, ¿no? Así que bueno, por aquí termina la charla. Espero que les haya sido interesante, que les haya ofrecido elementos como para poder reflexionar, como para poder debatir y como para poder cuestionarse muchas veces cosas que se van o que vamos aprendiendo, que vamos asimilando, que vamos integrando, este, a fuerza de repetición, a fuerza de programas.